Hola, muy buenas tardes o noches. Soy Francisco Pinedo y hoy les vengo a hablar de las aplicaciones básicas en las telecomunicaciones. Y bueno, ¿qué son las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones son la transmisión a distancia de datos, de información por medio de electrónicos y o tecnológicos. Los datos de información son transportados a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas. Bueno, ¿cuáles son los medios de telecomunicaciones más utilizados en las empresas? La comunicación intrapersonal, la comunicación ascendente y la comunicación horizontal. Estos tres puntos los veremos a continuación mediante explicaciones básicas de los tres puntos. Y bueno, como primero tenemos la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal o autocomunicación es aquella que un individuo entabla consigo mismo. Se trata de una forma de comunicación en la que el emisor y el receptor del mensaje son la misma persona. Y algunas de sus características de la comunicación interpersonal son: es a la vez voluntaria e involuntariamente. Las personas pueden aprender este tipo de comunicación de manera consciente, como una estrategia de pensamiento, o pueden simplemente actuarla, sin tener conciencia de que se está hablando consigo mismas. La segunda sería es unilateral. Ya que el emisor y el receptor son la misma persona, no existe posibilidad de intercambio de roles ni de feedback o retroalimentación. Y por último sería, no es necesariamente literal. El mensaje enviado puede tener diferentes niveles de interpretación y constar de un lenguaje propio que solo comprenda la persona involucrada. Como segundo punto o siguiente presentación, tenemos la comunicación ascendente. La comunicación ascendente tiene lugar cuando en una empresa la información fluye hacia arriba a través de la jerarquía, es decir, desde los subordinados a los superiores como gerentes, supervisores y directores. La comunicación ascendente de los empleados a la dirección es un útil sistema de comunicación interna que invita a los empleados subordinados de la empresa a transmitir información de sus superiores. Es decir, de esta forma, y al contrario de lo que sucede con la comunicación horizontal, la empresa puede aprovechar una perspectiva y punto de vista diferente que proporcionan estos empleados y que puede llegar a ser de gran valor. Y por último, en el tema de comunicaciones, tenemos la comunicación horizontal. La comunicación horizontal es aquella que se produce entre profesionales que tienen un mismo rango jerárquico dentro de la empresa. Es decir, puede darse a todos los niveles, siempre y cuando no haya una relación de autoridad entre ellos. ¿Y cuándo se utiliza este tipo de comunicación? Se utiliza normalmente en los siguientes casos. Cuando se va a poner en marcha un determinado proyecto y se requiere un alto grado de coordinación entre departamentos o trabajadores de un nivel similar. Y por el otro punto es establecer apoyo, dar información e integración a un nuevo compañero de trabajo. En este caso, a los empleados de este departamento establecer una comunicación orientada a que esta persona se adapte lo mejor posible. En el siguiente punto de la exposición, el siguiente tema sería: ¿cuáles son los tipos de redes? Por primero tenemos red de área personal o Personal Area Network PAN. Red inalámbrica de área personal o Wireless Personal Area Network WPAN. Por tercer punto tenemos red de área local, Local Area Network, o sea, LAN. De cuarto punto tenemos red de área local inalámbrica o Wireless Local Area Network, WLAN. De quinto punto tenemos área de campus, Campus Area Network, o abreviado sería CAN. Y por sexto punto tenemos red de área metropolitana, Metropolitan Area Network, o sea, CEMAN. A continuación veremos los cuatro puntos más importantes en área ya sea local o superior. En el primer punto tenemos red de área personal, Personal Area Network, o sea, PAN. Una área personal conecta dispositivos electrónicos dentro del área inmediata de un usuario. El tamaño de una PAN oscila entre los centímetros y unos metros. Uno de los ejemplos más habituales de PAN en el mundo real es la conexión de un auricular, un dispositivo Bluetooth y un teléfono inteligente. Las PAN también pueden conectar un ordenador portátil, tabletas, impresoras, etc. Después tendríamos la red inalámbrica de área personal. Una red WPAN, red inalámbrica de área personal, es una red inalámbrica de corto alcance que permite las comunicaciones entre dispositivos electrónicos personales cercanos, como teléfonos móviles, laptops, auriculares inalámbricos y otros dispositivos portátiles.
¿En qué se diferencian una red PAN y una WPAN? La diferencia entre una red PAN y una red WPAN es que la primera se refiere específicamente a una red inalámbrica de corto alcance, mientras que la última puede ser inalámbrica o no, y puede cubrir un área más amplia. Y algunos ejemplos también serían el Bluetooth, que igual que el PAN son de la misma parte, el Zigbee, un infrarrojo y antena Rift. Y como tercer punto en las redes tenemos red de área local, o sea, LAN. Una red de área local es una red contenida dentro de una pequeña zona geográfica, normalmente dentro de un mismo edificio. Las redes Wi-Fi domésticas y las redes de pequeñas empresas son algunos ejemplos comunes de las LAN. Las redes LAN más sencillas y conectadas a Internet solo se necesita un enrutador o router y una forma en la que los dispositivos informáticos se conectan al enrutador, como por ejemplo mediante cables Ethernet o un punto de acceso a Wi-Fi. Las LAN sin conexión a Internet necesitan un conmutador para intercambiar datos. Las LAN grandes, como la de un gran edificio de oficinas, pueden necesitar enrutadores o conmutadores adicionales para reenviar los datos de forma más eficiente a los dispositivos adecuados. Y por último, en el tema de redes y el tema en general, tendríamos red de área metropolitana. Una red de área metropolitana, o MAN, es una red informática que conecta los ordenadores de una área metropolitana, que puede ser una gran ciudad, varias ciudades y pueblos, o cualquier zona grande con varios edificios. Una MAN es mayor que una red de área local, o sea, hace una LAN, pero es menor que una red de área amplia, o sea, hace una WAN. Las MAN no tienen por qué estar en zonas urbanas. El término metropolitano implica que el tamaño de la red no es el tamaño de la población de la zona a la que sirve. Algunos ejemplos de redes de área metropolitana son una red interministerial, una red entre sucursales, una red de un ISP local y una red de campus universitario. Y por esto doy concluido el tema. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches.